Bien, buenos días, muchachos. Se ve y se oye bien, ¿sí? Hola, Yasmin. Hola, profe, sí, sí, todo bien. Eso. Usted tiene dos aparatos. Sí, profe, yo sé que tengo más aparatos. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir. Acuérdense que el 28 de octubre, o sea, hoy hace 8, quedamos resolviendo problemas, ¿verdad? Vimos la impedancia resistiva, inductiva y capacitiva en los circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, definimos los fasores, que también los habíamos visto en las clases anteriores, y em, definimos la impedancia, ¿verdad? También, y entonces la impedancia la definimos en base a las reactancias inductiva, capacitiva y resistiva, ¿verdad? Entonces dice que es una cantidad que indica cuánto controlará o impedirá el paso de corriente a través del inductor en una red, ¿verdad? Digamos, cuando es el inductor. Ok, los elementos inductivos son elementos que almacenan energía, no disipan como los elementos resistivos, ok. Buenos días, Valerie. Buenos días, profe. Em, entonces, después hicimos para un elemento capacitivo las mismas relaciones, ¿verdad? Calculamos la corriente fasorial, y pasamos al dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí lo que estamos es tratando de evitar trabajar en el dominio del tiempo. Como la frecuencia circular es constante, entonces podemos trabajar con los fasores, ¿ok? Esos fasores en realidad lo que están haciendo es dando vuelta en el plano complejo, ¿verdad? Y entonces a una frecuencia que es constante. Entonces, como todos los fasores van a omega, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, omega vale 3,77. Entonces, todos los fasores están dando vuelta a 3,77. Entonces, podemos trabajar con los ángulos de fase nada más, porque son los que nos diferencian, lo que nos dicen qué tan atrasado está una cantidad con respecto a la otra, o qué tan adelantada está la primera cantidad con respecto a la otra. Entonces, por eso es que esa es la gran ventaja de trabajar con los fasores, ¿ok? Bueno, entonces, ok, entonces empezamos a hacer problemas y vimos el elemento resistivo, ¿verdad? Y dibujamos el diagrama fasorial, ¿verdad? En el elemento resistivo, el fasor voltaje está en fase con el fasor corriente, ¿ok? Puede ser que estén desfasados con respecto al eje real, pero en realidad siempre la corriente va a estar en fase con el voltaje en un elemento resistivo, ¿ok? En un elemento inductivo, la corriente siempre va a estar atrasada con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces siempre el fasor corriente va a estar 90 grados con respecto al fasor voltaje. ¿Ok? Pueden estar desfasados con respecto al ángulo, al eje real, ¿verdad? Pero entre ellos siempre va a haber 90 grados. ¿Ok? Y hicimos el 7.5, que era ya el capacitor, ¿verdad? En este caso, el fasor corriente está adelantado al voltaje, ¿verdad? Entonces el capacitor se llena de corriente primero y después presenta voltaje. ¿Ok? 90 grados después. Y definimos el diagrama de impedancia, ¿verdad? Entonces, en el diagrama de impedancia vamos a poner la resistencia, el fasor resistivo en el eje real, en el eje imaginario positivo ponemos la reactancia inductiva que está a 90 grados con respecto al eje real y la reactancia capacitiva que está a menos 90 grados con respecto al eje real, ¿ok? Y dijimos cosas muy importantes como esta. Las redes entonces pueden presentar ángulos de impedancias que van desde menos 90 hasta más 90. Si el ángulo de la impedancia total en una red es cercano a cero, estamos en presencia de una red resistiva, ¿verdad? Porque el ángulo de la impedancia es cercano a cero.
Si se acerca a menos 90, estamos en presencia de una red capacitiva. Y si se acerca a más 90, estamos en presencia de una red inductiva. Ya van a ver por qué es que las llamamos redes inductivas o capacitivas o reactivas. Cuando veamos, yo creo que hoy nos va a dar chance de ver la potencia en circuitos de corriente alterna. Vamos a ver que hay una corriente, una potencia aparente y una potencia promedio. ¿Ok? Y entonces, esa potencia tenemos que corregirla para reducir la cuenta eléctrica en las grandes fábricas, ¿ok? En las casas nuestras no, no tanto, porque en realidad es muy poco lo que consumimos, ¿ok? Pero en una fábrica, ya sí, en una fábrica que tiene 1000 motores, ¿verdad? 4000 fluorescentes, entonces sí hay que poner un banco de capacitores para, ya van a ver ustedes, compensar la carga inductiva que tiene la red. ¿Ok? Por ejemplo, todos los motores son inductivos. ¿Ok? Entonces, si usted solo tiene motores y motores y motores y motores en una fábrica, entonces toda su carga va a ser inductiva. Entonces, el circuito se va a recostar a lo inductivo. Y entonces hay que corregirlo para que lo que nos cobra nos cobre la compañía eléctrica sea lo mínimo y aprovechemos al máximo la energía, ¿ok? Bueno, ¿qué más vimos, verdad? Yo no sé por qué se metió eso ahí. Bueno, ok. Mañana tenemos el primer parcial, ¿verdad? Empieza a las 6 y termina el domingo a las 6, ¿ok? Ahora, después de las clases, lo voy a diseñar. Ya diseñé el de termofluidos. Ayer se me fue todo el día diseñando ese examen, pero el de ustedes no lo he diseñado todavía. Bueno, y por último vimos un problema largo de el circuito R. Profe, Sí, dígame. disculpe, con respecto al examen, ¿va a haber solo 2 parciales o se van a ver los 3 parciales? Yo creo que no nos va a dar tiempo de hacer los 3. Yo creo que con los 2 vamos a quedar bien. Pero bueno, hay que verlo, ¿verdad? Y tenemos que llegar a un acuerdo. Pero no se preocupen, ¿ok? Lo importante es aprender y sacarle el provecho máximo al curso. Bueno, entonces hicimos el problema 7, que era el circuito RL, ¿verdad? Hicimos el diagrama de impedancia. Después hicimos el problema 7.8, que era el circuito RLC, ¿verdad? Entonces sacamos ahí, bueno, todo está bien claro ahí y ahí está el diagrama de la impedancia. Hicimos el problema 7.9, que es el circuito RL. Lo pasamos a forma fasorial y lo resolvimos totalmente. Ahí está el diagrama de la impedancia y el diagrama fasorial que muestra. El diagrama de la impedancia muestra las impedancias inductiva, capacitiva y reactiva y la impedancia total. Y el diagrama fasorial muestra los voltajes y las corrientes, ¿ok? Entonces se divide en esos dos. Bueno, y en este problema calculamos la potencia. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy es hoy es un día especial para mí y para todos los Carlos. ¿Saben por qué? No, No, ¿por qué, profe? porque se celebra San Carlos Borromeo. Profe, ¿eso no era ayer? No, 4 de noviembre, que es hoy. Fue un obispo de Italia, de Milán. Pueden buscarse ahí por Google un poquito la biografía de él. Es muy interesante. Pueden leérselas, se las recomiendo. Bueno, ok, sigamos entonces con los problemas, ¿verdad? Como dijimos. Entonces, problema 7.10. Dice, analizar el circuito RC de la figura. Trazar su diagrama
de impedancia y el fasorial. Ok, entonces vamos a ver. Nos dan nuestro circuito, entonces, ok, entonces tenemos una fuente aquí. Tenemos una fuente de corriente, en este caso. Venimos por acá y encontramos un resistor. Y seguimos por aquí y nos encontramos un capacitor. Y luego cerramos el circuito. Ok. Entonces dice que aquí tenemos una corriente que en el dominio del tiempo es 7.07 seno de omega t más 53.13. Aquí tenemos un voltaje en el dominio del tiempo, en el resistor, una caída, más o menos. Aquí tenemos un voltaje en el capacitor, más o menos, en el tiempo, V minúscula C. Aquí tenemos una resistencia que es de 6 ohmios. Y aquí tenemos una reactancia capacitiva que es de 8 ohmios. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es pasar al dominio del fasor, ¿verdad? Entonces, volvemos a dibujar el circuito en el dominio del fasor. Ok, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Pasamos al dominio fasorial. Entonces, el circuito se convierte en una fuente de corriente una caída fasorial de voltaje en la resistencia, una caída de voltaje en el capacitor y cerramos el circuito igual que está arriba. Pero entonces ahora vamos a representar esto distinto, ¿verdad? Aquí tenemos I, aquí tenemos la I, aquí tenemos el voltaje, la subida de voltaje menos más, ¿verdad? Y la vamos a representar como 5, que es 7 entre raíz de 2, ¿verdad? Acuérdense que fasorialmente es el voltaje y la corriente efectiva o RMS. ¿Ok? Entonces es el voltaje o la corriente máxima entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces 7.07 entre raíz de 2 es 5. Entonces 5 ángulo 53.13. 53.13. Entonces R sigue siendo R, ¿verdad? Porque es el elemento resistivo, 6 ohmios. Y ahora aquí lo que tenemos es un voltaje resistivo en fasor más menos. Y aquí ahora lo que tenemos es el voltaje capacitivo más menos y una reactancia capacitiva de 8 ohmios. Ok, ya estamos en el dominio del fasor. Y por último, la fuente B, una Z total. Una impedancia total, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la impedancia total. Entonces, esto implica, cambiemos de color, esto implica que estamos en circuitos en series, entonces la impedancia total es simplemente la suma de las impedancias. Entonces, la Z total es igual a Z1 más Z2.
¿Ok? Entonces esto es que el elemento resistivo está en fase con el voltaje, ¿verdad? Entonces esto es 6, ángulo 0 grados. Y el elemento capacitivo está trazado menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, más 8, ángulo menos 90. ¿Ok? Entonces esto podemos escribirlo en coordenadas cartesianas como 6 en el eje real menos J, 8. ¿Ok? O sea que podemos pasar a coordenadas polares. Entonces esto es Z total en coordenadas polares igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz de todo esto, ángulo tangente a la menos 1 de menos 8 entre 6. ¿Ok? Entonces esto es 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64, 64 más 36 son 100, raíz de eso son 10. Entonces 10 ángulo, estamos en menos 8, ¿verdad? J negativo, entonces estamos en el cuarto cuadrante. Entonces estamos con que el ángulo es negativo y es menos 53.13. Ok, entonces ya podemos dibujar el diagrama de impedancia, ¿verdad? Entonces el diagrama de impedancia es, y lo dibujamos, ¿verdad? Porque ya tenemos todas las impedancias parciales, en este caso capacitiva y resistiva, y la impedancia total. Entonces trazamos nuestros ejes, ¿verdad? Vamos a ponerlos en negro, ok. Y trazamos la impedancia resistiva nuestra. Aquí está en el ángulo 0, ¿verdad? Es de 6, digamos que por ahí. Y la reactancia capacitiva o la impedancia capacitiva es esta que está aquí, es 8. ¿Verdad? Es un poquito más grande que la otra. Entonces podemos trazar nuestra Z total, impedancia total, aquí. ¿Verdad? Bueno, más o menos ahí. Vamos a ponerla un poquito más gruesa. Ok. Entonces, le ponemos todos los datos. Entonces decimos, este es el cita total, que es igual de la impedancia total, que es 53.13 grados. Aquí tenemos R igual a 6 ohmios. Y aquí tenemos la reactancia capacitiva, que es 8 ohmios. Entonces la Z total, que es igual en magnitud a 10 ohmios. Ok, listo. Ya tenemos el diagrama de la impedancia. Entonces, los voltajes. Ahora pasamos a calcular los voltajes y las otras variables. Los voltajes serán, entonces, escribimos E, en primer lugar, el voltaje de la fuente es la corriente fasorial por la Z total. ¿Ok? Entonces esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a Z total, que es 10 ángulo menos 53.13. Entonces, el voltaje total, el voltaje de la fuente, E, es igual entonces a 10 por 5, 50.
ángulo 0. Se suman los ángulos, ¿verdad? Yo les dije que repasaran las leyes y el álgebra de números complejos, ¿verdad? Porque todo esto es, de aquí en adelante son números complejos, todo. Ok. El voltaje en los elementos pasivos, entonces este es el elemento activo, ¿verdad? Los voltajes en los elementos pasivos son, entonces podemos escribir VR igual a I por la impedancia resistiva. Entonces esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a la impedancia reactiva que es 6 ángulo 0. Ok, entonces esto se convierte en 5 por 6, 30 y se suman los ángulos. Ángulo 53.13. Ok, y luego el voltaje en el capacitor va a ser también la corriente por la impedancia en el capacitor. Entonces esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a 8 ángulo menos 90. Ok, entonces el voltaje en el capacitor da 5 por 8, 40. Y el ángulo es menos 90 más 53.13 da menos 36.87. Ok, en coordenadas rectangulares, Profe, una pregunta. dígame. Para efectos de examen, por ejemplo, ¿ese 40 debe llevar alguna unidad o así está bien? No, claro, tiene que llevar unidades. Lo que pasa es que ustedes no me las recuerdan, ¿verdad? Pero aquí esto se encierra así y son voltios. Se encierra aquí y son voltios. O lo puede escribir así también, 30 voltios, ángulo 53.13. ¿Verdad? Esto se puede escribir 40 voltios, ángulo menos 36.87. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, Camila. Ok, en coordenadas rectangulares, entonces, el voltaje en el resistor es 30 coseno de 53.13. Ustedes lo van revisando, por favor. Si me encuentran algún error, me lo dicen. Esto me dio 18 más 30 seno de 53.13. J, 24. Y el voltaje en el capacitor me dio 40 por el coseno de menos 36.87. Me dio más 32, ¿verdad? Menos el seno de menos 36.87 es negativo, entonces menos J24. ¿Ok? Igual, pueden ponerle paréntesis y entonces ponen voltaje, le ponen paréntesis y ponen voltaje. ¿Ok? Fíjense que podemos entonces aquí comprobar que VR más VC es igual a 18 más 32, que es 50. Y 24 menos 24, 0. ¿Verdad? Y esto es igual ¿a qué? A 50 ángulo 0. ¿Verdad?
Y fíjense que es igual a E, como debería ser. ¿Lo ven? 50 ángulo 0. ¿Ok? Entonces, esto es igual, por la ley de voltajes de Kirchhoff, esto es igual a E. ¿Ok? Entonces, podemos dibujar el diagrama fasorial. Entonces, podemos dibujarlo. Entonces, dibujamos nuestros ejes, imaginario y real. ¿Verdad? Ahí, hagamos los negros. Y entonces tenemos el voltaje en el eje real. Entonces tenemos el voltaje por aquí. El voltaje es de 50. Entonces ahí está el voltaje. Entonces el voltaje en el resistor tiene un desfase de 53. ¿Ok? Entonces en el resistor puedo dibujar, ¿verdad? El voltaje más o menos 53 grados son como por ahí. Ajá, por ahí. Bueno, si ustedes tienen un transportador, por supuesto que ya lo hacen con transportador, entonces sale mejor. ¿Ok? O si usan otro programa, pues ya sale mejor, ¿verdad? Yo lo hago aquí aproximado. El voltaje del capacitor está a 90 grados con respecto al de la resistencia, o a menos 36 grados, ¿verdad? Entonces lo dibujamos por aquí. Y son las componentes del vector total, ¿verdad? Entonces, esto más o menos está así. Y la corriente es I ángulo 53 también, ¿verdad? Entonces, la corriente es I ángulo 53, ¿ok? Entonces, nos venimos y ponemos la corriente. Vamos a dibujar en negro. Aquí. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos. Entonces, ponemos todas las variables. Entonces, este es VR. ¿Ok? Que es 30 ángulo 53. 30 ángulo 53.13. ¿Ok? Entonces, este ángulo es 53.13 grados. Este otro ángulo es 36.87. Esto es E, que es 50 ángulo 0. Este es VC, que es igual a 40 ángulo menos 36.87. Y este es I, que es 5 ángulo 53.13. Ok, entonces ahí tenemos. Bueno, para ser estricto, tal y como me preguntó Camila, ¿verdad? Sí, hay que poner las unidades, ¿verdad? Entonces aquí yo prefiero esta. Yo prefiero ponerle los voltajes aquí y los amperajes aquí. Entonces, aquí es VR 30 voltios, ángulo 53, 50 voltios, ángulo 0, 40 voltios, ángulo menos 53 y 5 amperios, ángulo 53. Ok, ahí tienen el diagrama fasorial. Ahora podemos ya pasar al dominio del tiempo. Ven, esa es la belleza
de trabajar las cosas fasorialmente. Los tenemos ya en fasor y entonces no tenemos que quebrarnos la cabeza usando identidades trigonométricas, sumando una senoidal con otra, etcétera, ¿verdad? Entonces, simplemente lo resolvamos fasorialmente y ahora sí pasamos al dominio del tiempo. Y entonces damos ya la respuesta. En el dominio del tiempo tendremos, ¿verdad? Entonces tendremos, ¿qué es lo que tenemos? El voltaje, E minúscula, igual a raíz de 2 por 50 seno de omega t. El raíz de 2 es porque tenemos que emplear el voltaje máximo en el dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces esto es 70.71 seno de omega t. El VR minúscula en el dominio del tiempo es raíz de 2 por 30 por el seno de omega t más 53.13. ¿Ok? Entonces esto da 42.42 seno de omega t más 53.13. Ok, bueno, volvemos al asunto, ¿verdad? Estos son voltios. Estos son voltios también. Y el V minúscula en el capacitor es raíz de 2 por 40 por seno de omega t menos 36.87. Y esto es igual a 56.56 seno de omega t menos 36.87. Y entonces ustedes se pueden ir a Excel y grafican las senoidales estas. Y entonces ya representan en el dominio del tiempo las senoidales, ¿verdad? Yo voy a pasar la figura porque dibujar esto a mano, olvídense, ¿verdad? Entonces, en el dominio del tiempo tendremos esto. Pero esto, en vez de hacerlo a mano, los podemos hacer en Excel y nos sale exactamente el mismo gráfico, ¿ok? Y además aprenden a programar Excel, a hacer grafiquitos, ¿ok? El que quiera aprender, porque yo les digo seriamente, hay que aprender a usar Excel. O sea, un ingeniero que no sepa Excel no está en nada. Excel es, yo me inclino a creer que es la herramienta más fuerte que tenemos entre las manos para hacer cosas académicas. Porque además se puede ir más allá en Excel y programar en Visual Basic. Y entonces usted puede hacer absolutamente lo que quiera en Excel. Ok, bueno. Nos falta todavía, ¿verdad? Ya llegamos al diagrama de la impedancia, llegamos al diagrama fasorial, llegamos a las expresiones en el tiempo de los voltajes y ahora nos falta calcular la potencia. Entonces, la potencia total entregada por la fuente es habíamos dicho que la potencia total es igual a EI por el coseno de zeta, ¿verdad? Donde E y son valores efectivos, son los valores efectivos o RMS, ¿verdad? Y zeta T es el ángulo de fase entre E e I. Entre E
¿verdad? Entonces, tenemos que la potencia total, esto implica que la potencia total, entonces es igual a 50, valor efectivo del voltaje, por 5, valor efectivo de la corriente, por el coseno de 53.13. Ok, entonces esto me dio 150 watts. Ok, también podemos calcularla como PT igual a la potencia que consume el resistor más la potencia que consume el capacitor. En este caso solo resistor y capacitor tenemos. Y entonces esto es igual a VR, V en el resistor, por I. Es un circuito en serie, entonces la corriente es la misma por el coseno del ángulo de fase en el resistor más V en el capacitor por I por el coseno del ángulo de fase en el capacitor. Entonces, esto es 0, ¿verdad? Entonces, esto en este caso, esto es igual a 1 y esto es menos 90. Entonces, en este caso, esto es igual a 0. Entonces, esto se convierte en VR, ¿verdad? Por I, y entonces esto nos da 150 watts también. O también podríamos hacer PT igual a I cuadrado por R, y entonces esto es igual a 5 al cuadrado por 6, que igualmente nos da 150 watts. ¿Ok? Y el factor de potencia lo calculamos como F potencia igual al coseno del ángulo de fase total entre la fuente y la corriente, ¿verdad? Y entonces esto podemos ver lo que es R entre ZT. Eso lo vemos del diagrama de impedancia, ¿verdad? Entonces esto es 6 entre 10. Y esto es igual a 0.6. Ok, que a la vez es igual al coseno de 53 de más 53.13. Le pongo el más para que ustedes vean que entonces se dice que es adelantado. Factor de potencia adelantado. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, vean entonces cómo podemos resolver absolutamente cualquier circuito en serie. Hagamos el circuito RLC. Entonces dice, problema 711. Utilizar la regla del divisor de voltaje y encontrar los voltajes desconocidos en el circuito. Ok, entonces en este circuito ya no lo dan en forma fasorial. Entonces tenemos una fuente alterna. Venimos por aquí y en serie encontramos un resistor. Y en serie encontramos un inductor. Y en serie encontramos un capacitor. Y cerramos el circuito. Entonces aquí me dice que es una elevación de voltaje y la elevación de voltaje es E
fasorial, 50 voltios, ángulo 30. Aquí me dicen que tengo una R igual de 6 ohmios. Aquí tenemos el voltaje fasorial de R. Aquí tenemos el voltaje fasorial del inductor. La reactancia inductiva es 9 ohmios. La reactancia capacitiva es 17 ohmios. Aquí tenemos el voltaje en el capacitor. Y nos están señalando también que queremos encontrar este voltaje, V1. Ok. Bueno, entonces, encontramos primero la impedancia total, ¿verdad? O podemos hacerlo de una vez, ¿verdad? Podemos hacer. Ok, entonces esto implica, con la ley del divisor de voltaje, tenemos el voltaje, entonces ya no hay que encontrar el voltaje, ¿verdad? Pero, y con la ley de divisor de voltaje, podemos hacerlo de una vez. Entonces, vean, hacemos VR igual al voltaje por la impedancia en el resistor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entre la impedancia total, que es ZR más ZL más ZC. ¿Ok? Entonces, esto lo ponemos y esto es 50 ángulo 30, 50, perdón, aquí me faltó el fasor. 50 ángulo 30, que multiplica a ZR, que es 6 ángulo 0, entre 6 ángulo 0 más ZL va adelantada, entonces es 9 ángulo 90. Y el capacitor está trazado más 17 ángulo menos 90. ¿Ok? Entonces esto es 50 por 6, 300. Entonces esto es 300 ángulo 30 entre 6 más J, 9 es positivo y 17 negativo, ¿verdad? Entonces 9 menos 17. Entonces esto se convierte en 300 ángulo 30 entre, primero lo hacemos en coordenadas cartesianas para llegar a la Z total, ¿verdad? Pero después ya me devuelvo a coordenadas polares, ¿verdad? Entonces esto da 6 menos J8. ¿Ok? Y 6 J8 es 10. Vuelvo a coordenadas polares, entonces VR es 300 ángulo 30 entre 6 al cuadrado, 36 más 8 al cuadrado, 64, 100, raíz de todo eso, 10. Y ángulo tangente a la menos 1 de menos 8 entre 6. Ya lo habíamos hecho en el problema pasado, es menos 53.13. Ok, entonces esto queda 300 entre 10, 30 voltios, ángulo 30 menos 53 es más 53,
Entonces esto queda 83.13 grados. Listo, ya hicimos VR. Entonces ahora hacemos VL por la regla del divisor. VL, entonces es EZL entre Z total, que ya la averiguamos Z total arriba, ¿verdad? Entonces esto es 50 ángulo 30 que multiplica a ZL, que es 9 ángulo 90, ¿verdad? Entre Z total, que es 10 ángulo menos 53. Ok, entonces esto da 9 por 50, 450, entre 10, 45. 30 más 90 son 120. 120 más 53, ¿verdad? Porque ese menos pasa para arriba con signo positivo. Entonces es ángulo 173.13. Ok. Igualmente, entonces, VC lo podemos hacer como E por ZC entre Z total. Y entonces, esto me dio, ustedes lo revisan, 85, ángulo menos 6.86, menos 6.87. ¿Y cómo hacemos para encontrar este V1? ¿Qué se les ocurre? Vean lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para calcular VR usamos ZR, ¿verdad? Para calcular VL usamos ZL. Y para calcular VC usamos ZC, ¿verdad? Entonces, para V1 usamos la suma de ZL más ZC, ¿verdad? Entonces, V1 como que si fuera un solo elemento. Entonces, V1 es igual a la impedancia involucrada en V1. La impedancia involucrada en V1 es ZL más ZC. Entonces es ZL más ZC, ¿verdad? Por E entre Z total. Ok. Ahora en el recreo lo revisan. A mí me dio 40 voltios, ángulo menos 6.87. Ok. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Ok. Yeudi, ¿alguna pregunta? No está Yeudi. Olger.
¿Qué decís, Olger? Bueno, no dice nada, Olger. Fabián, Profe, me escucha, me escucha. ahora sí. Ah, es que no sé qué me pasó en la compu. No, todo bien, profe, en realidad. Ok. Este. Es que Yeudi no le funcionó el micrófono. Ok, Yeudi, está bien. Bueno, entonces hagamos una pausa y les aviso por Telegram cuando empezamos la clase 2, ¿ok? Nos vemos.